Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Estamos muy contentos, muy alegres de poder compartir con ustedes un domingo más en alabanza, en adoración. Vamos a terminar de estudiar hoy este libro hermoso de Nehemías que nos ha dejado mucha enseñanza en nuestra vida práctica, real, el día de hoy, todo lo que hemos estado pues viviendo, ¿verdad? En este tiempo. Y vamos a comenzar la alabanza. Antes vamos a leer Isaías 49, verso 13, donde dice: Cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. Esta palabra es hermosa. Dice que Él es quien nos consuela, que Él es quien tiene misericordia de esos pobres en espíritu, ¿verdad? Y también pues de todos nosotros, ¿verdad? Entonces con este verso vamos a comenzar la alabanza. Acompáñenme ahí desde sus casas, los que están aquí, ya que se pongan de pie. Vamos a adorar al Señor y vamos hoy a terminar este libro padrísimo de Nehemías. Ya es el último capítulo. Así que acompáñenme para conocer todo lo que pasa, el desenlace de este libro. Vamos a comenzar con la alabanza. Existe un río donde fluye el bien. Hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. Una corriente que agita mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Una corriente que agita mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Las puertas se abren hoy, cautivos libres son. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida en mí. Nada nos detendrá, nada puede parar. Tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo fluye en ti.
Sabemos que en su presencia, en su palabra es donde tenemos esa vida, ¿verdad? Que es la vida de Dios, que es el río de Dios donde nos da vida, nos da paz, sanidad, restauración. Y bueno, hoy vamos a continuar y vamos a terminar este libro hermosísimo de Nehemías, que nos ha dejado muchísima enseñanza para la reconstrucción de nuestras propias vidas, ¿verdad? De nuestros propios muros, que cómo han tenido que ser reconstruidos, cómo fueron reconstruidos durante todo lo que pasó en Nehemías y el pueblo. Y hoy vamos a acabar este libro. Vamos, acompáñenos por favor a terminar este libro, Nehemías 13. Vamos a continuar con Nehemías 13. Bueno, vamos a hablar para comenzar. Señor, damos gracias por ese tiempo en el que nos permites estudiar la palabra, conocerte, conocer más tu carácter, porque nos permites estar esta mañana aquí. Te honramos, te bendecimos, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que nos reveles más de ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leerlo. Empieza el capítulo 13 con el título que se llama Reformas de Nehemías. Reformas de Nehemías. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Versículo 1 y 2. Bueno, antes de comenzar les voy a leer Romanos 10, 17, donde nos dice la palabra, así que la fe es por el oír. ¿Cómo es que vas a tener fe? Pues por oír. ¿Y oír qué? Oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si tú quieres que se incremente tu fe, pues escucha la palabra de Dios, porque así tu fe va a incrementar. Y bueno, ahora sí vamos a leer verso 1 y 2. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Ok? Entonces esto pasó, que los moabitas y los amonitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque ellos actuaron mal. Ellos le dieron dinero a Balaam para que maldijera a los pueblos de Israel. Y ellos, por haber hecho esto, Moisés dijo, ellos nunca han de entrar en la congregación de Dios, ¿verdad? Porque cuando ellos hicieron esto. Pero dice que a pesar de que ellos hicieron esto, Dios convirtió esa maldición que ellos habían hecho contra el pueblo de Israel en bendición. Así que ese es el carácter de nuestro Dios, que puede convertir, ¿verdad?, las maldiciones que nos puedan decir o hacer en bendición para nuestras vidas. Y pero pues obviamente por aquellos que lo hicieron mal, pues tuvieron esta consecuencia sobre sus vidas. Así es, porque cuando salen de Egipto los hebreos, que cruzan el mar Rojo, que se abre el mar, que pasan en seco, y ya que cruzan, y bueno, Faraón y su ejército son vencidos en el mar Rojo. Después estos pueblos, los amonitas, dice que dieron dinero a Balaam y le decían, maldice al pueblo, maldícelos. Pero Dios convirtió esa maldición en bendición. O sea, realmente, como dice la palabra, el enemigo no nos toca. Ajá. Y por esta causa dice, no entrarán en la congregación. Y esto es lo que están leyendo aquí en Nehemías 13, 1 y 2. Están recordando que estos no podían entrar en la congregación. Ahora, estaban bajo la ley de Moisés en ese tiempo, recordemos, ¿no? El Señor Jesucristo ahora en la gracia dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero el que a mí viene, o sea, si alguien verdaderamente quiere venir a escuchar a Jesús, su palabra, tiene la fe, el Señor dice, yo no lo echo fuera. Pero estos eran enemigos claros, abiertos, enemigos de Dios. Por eso dice el Salmo 1.5 también,
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, ¿verdad? Ahora, así como Jesús en el Nuevo Testamento convierte el agua en vino, y Él puede convertir el agua en vino, así Dios pudo convertir esta maldición que les lanzaron a los hebreos, la convirtió en bendición. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa de que Dios convirtiera esta maldición en bendición? La respuesta está en Deuteronomio 23:5, vamos a leerlo. Deuteronomio 23:5 dice: Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Wow. Amén. Por amor, porque los que por la gracia de Dios tenemos el privilegio de conocerle es por su gracia, porque Él nos amó. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por este grande amor, Dios convirtió la maldición en bendición. Dice, porque Jehová tu Dios te amaba. Y así es tan grande el amor de Dios. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bueno, seguimos leyendo allá en Nehemías. Ahora vamos al versículo 4. Verso 4, vamos a continuar con esto, ¿verdad? Verso 4, Nehemías 13, capítulo 13. Nehemías 13, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Entonces dice que el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, es decir, una gran recámara, ¿verdad? Dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces, hablando Nehemías, dice, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Verso 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Wow, ¿verdad? Como es que, pues aún siendo Eliasib y conociendo, pues la ley, ¿no?, que les había sido dada, que dentro de los atrios ellos iban a utilizar solamente esa cámara para tener las cosas que eran las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. O sea, ese cuarto, esa recámara estaba designada para esto. Sin embargo, Eliasib, como había emparentado con Tobías, él decide pues no respetar esto, ¿verdad? Y le hace una cámara ahí a Tobías para que él viviera ahí. Entonces dice que Nehemías él no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fue al rey, ¿no? Y dice, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces,
¿Cuándo hace esto Eliasib? Cuando Nehemías no está presente, porque si hubiese estado presente, pues obviamente él no lo hubiera permitido, porque sabía que eso no lo debían de hacer, ¿verdad? Pero pues él regresa a Jerusalén, se da cuenta de que ellos han hecho esto y dice que le duele en gran manera que siendo el Eliasib, el sacerdote, no tuviera el entendimiento de respetar ese lugar, eso que ya había sido designado para el servicio a la casa de Dios, ¿verdad? Y dice que le duele en gran manera. ¿Y qué hace Nehemías? Arroja todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y da la orden. Y dice, limpien las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, ¿no? Entonces él viene a traer orden, viene a limpiar, da la orden de que regresen los utensilios como les había indicado anteriormente en la ley de Moisés, ¿verdad? Aquí dice, así también como las ofrendas y el incienso. Así es, y como decíamos hace un momento, aquí recordemos que Nehemías está todavía bajo la ley de Moisés, y todo esto apunta ahora, eran sombras y figuras de lo que habría de venir del Señor Jesucristo, y ahora estamos en tiempo de la gracia, ¿no? Entonces lo vamos a ver al final, pero todo esto es teniendo en mente que ahora no hay templo como tal, sino que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, así como en este caso habían ya hecho una recámara ahí a Tobías, en el lugar donde debían estar los diezmos, le habían hecho una recámara a esta persona. Y dice aquí, ¿por qué? Dice, por consideración a Tobías, ¿no? Entonces, ¡ay, qué considerado el sacerdote Eliasib! Pero dice el apóstol Pablo en Gálatas, si agrado a los hombres, entonces no agrado a Dios. ¿A quién vamos a querer agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pues obviamente al Señor, ¿verdad? Y entonces así nosotros en nuestra vida, esos espacios en nuestro corazón que son para el Señor, que es todo nuestro corazón, no debemos irle dando espacio a que se haga ahí una recámara para algo que es enemigo de Dios, o pecado, o maldad, o pensamientos, o emociones, o sentimientos, y hasta construirles ahí su recámara, ¿no? O sea, eso no debe ser, y a eso es a lo que apunta ahora, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, amén. Y dice que cuando vio esto, Nehemías le dolió en gran manera. Si le dolió a Nehemías, imagínense, al Señor obviamente le dolía en gran manera esto. Gracias a Dios por la vida de Nehemías, que reconstruyen las murallas, hacen la dedicación del muro, hacen la fiesta, leen la palabra, y luego cuando va a los atrios ahí se da cuenta de todo este desorden que había, y es lo último que hace Nehemías en el capítulo 13, empieza a poner orden en todas estas cosas que ya estaban muy mal. Lamentablemente se había alejado el pueblo de Dios de su Señor. Sabemos que le hacían pasteles a la reina del cielo, le hacían tortas, se estaban mezclando con otros pueblos, y esto le había pasado, por ejemplo, al rey Salomón, que por las mujeres se había desviado su corazón, y entonces pues los otros pueblos que tenían otros dioses, tenían ídolos, tenían falsos dioses, y empezaban a desviar a los hombres de Dios y a las mujeres y al pueblo, ¿no? Entonces, cuando ve esto, Nehemías dice que le dolió en gran manera y arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, ¿no? Sabemos que esto era la ley de Moisés, pero es un ejemplo para nosotros de arrojar fuera de nuestro corazón todo lo que no es de Dios, pensamientos, emociones, sentimientos. Si comienza a venir un pensamiento y no nos damos cuenta, y ya llevamos 5 minutos, 20 minutos pensando eso, en cuanto seamos conscientes, arrojarlo fuera y decir, esto no va a estar en mi corazón, en mi ser, en mi mente, ¿no? Tenemos que usar, como aquí Nehemías, ser radicales y decir, fuera todo esto, porque yo soy templo del Espíritu Santo, amén. Bueno, seguimos leyendo aquí en Nehemías 13, el versículo 14, vamos a leerlo. Entonces, bueno, por esto Nehemías pone orden y le pide perdón a Dios, ¿verdad? Por lo que hacen. Y en el verso 14 dice así: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Amén.
Aquí Nehemías, después de hacer esto, de sacar las cosas de la recámara de Tobías, que no era su recámara, pero bueno, ya la habían convertido en una recámara, él ora. Hemos visto todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, vemos cómo Nehemías era un hombre de oración. Él oraba sin cesar. Y cuando hace esto, dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías tenía claro que él era siervo del Señor. Sabemos que era el copero del rey. Era el que tenía que probar las bebidas antes de dárselas al rey para evitar que lo envenenaran. Pero Nehemías tenía la conciencia de que su primer servicio era al Señor. Aunque aquí terrenalmente, en su vida natural, podía tener un empleo, vamos a decir, o un oficio de copero del rey, pero él tiene claro que él es siervo del Señor, y por eso dice: acuérdate de mí, oh Dios, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ok, así es. Entonces, así como lo dice Nehemías en este pasaje también, vamos a leer Hebreos 6:10, así como lo confirma, ¿verdad? Aquí esta oración que hace Nehemías también lo confirma aquí el autor de Hebreos 6:10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Entonces sabemos que siempre que sirvamos al Señor, que le ofrendemos nuestro tiempo, porque lo más valioso que podamos ofrendar al Señor es nuestro tiempo, ¿verdad? De servicio a Él, de darle pues nuestro esfuerzo, nuestro tiempo a Él. Y dice que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que puedas tú mostrar al pueblo de Dios, a los santos, y aún sirviéndoles, ¿verdad? Y Nehemías lo sabía, así como el autor de Hebreos. Y vamos a 1 Corintios 15:58, donde dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que tú siempre que estés sirviendo al Señor en el llamado que Dios te haya hecho, a predicar su palabra, a servirle a lo mejor con los niños, en donde Dios te haya llamado, que sepas que hemos de ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo, nuestro tiempo entregado a servir al Señor nunca va a ser en vano, nunca va a ser en vano, y siempre Dios es justo y siempre va a recompensar ese esfuerzo que tú puedas hacer. Amén. Entonces, como veíamos, las cosas que se escribieron antiguamente fueron para nuestra enseñanza. Y esto que pasó hace cientos y miles de años con Nehemías nos enseña, como después dice el apóstol Pablo, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en el servicio para Él, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y esto lo sabía Nehemías, y por eso ora y le dice al Señor, después de sacar ahí la recámara de Tobías, dice: acuérdate de mí, Señor, de esto que estoy haciendo por tu casa, por tu obra, por tu causa. Amén. Bueno, regresamos a Nehemías 13. Vamos al versículo 16. Ok, vamos a Nehemías 13:16. Dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Como estamos viendo, como bien dice Juan, estaban en el tiempo de la ley, donde pues Moisés ya les había dicho, ¿no?, que cuando fuese el día de reposo, pues tenían que reposar y no trabajar ni hacer ningún tipo de mercadería, sino que ese día lo tenían que respetar pues para reposar, ¿no? Sin embargo, cuando pues Nehemías regresa, ve que pues que traen pescado, traen mercadería y que vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y
Verso 17 dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeren carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Amén. Así es, seguimos viendo cómo Nehemías está poniendo orden en todas estas cosas que ya estaban desordenadas. Y la Biblia dice que hemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Que Jesús nos puso ejemplo para que sigamos sus pisadas. En el principio vemos cuando Dios dice: manifiéstese la luz, y lo que empieza a hacer es poner orden. Y así es lo que está haciendo aquí Nehemías, poniendo orden. Aquí vemos que Nehemías tenía luz y pone orden aquí, y luego en esto pone orden, y así, ¿no? Dice que el versículo 19 que acaba de leer, mire, dice: cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo. Esto quiere decir el viernes, como a las 6 de la tarde, ya cuando se iba a poner el sol del viernes, dijo: cierren las puertas. O sea, cierren las puertas del muro, cierren las puertas de la ciudad. Y ordenó que no las abrieran. Aquí vemos que Nehemías tenía autoridad y da la orden de que no abrieran las puertas ni introdujeran carga. Y así nosotros no debemos abrir puertas al enemigo, no debemos abrir puertas al pecado. Y no solo el fin de semana o el día de reposo, sino todos los días ahora tenemos el reposo, porque Jesús es nuestro reposo. Amén. Entonces no debemos abrir puertas al pecado, a la maldad, al enemigo, como aquí dice Nehemías. Y dice, dice versículo 19: no las abriesen, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Porque Dios no quiere que estemos cargados. Y ahora el día de reposo, como les decía, no es que sea el sábado o el domingo, es todos los días. Jesús es nuestro reposo, y Dios no quiere que se nos introduzca carga y estarnos cargando con pensamientos, con afanes de esta vida, con los afanes de las riquezas, con los afanes de este mundo. Dios no quiere que introduzcamos cargas que no son de Dios, ¿verdad? Y entonces dice: y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes. O sea, aquí vemos que por 2 semanas lo intentaron. Hubo un día de reposo que no pudieron entrar, pero lo volvieron a intentar. Y entonces dice: 1 y 2 veces se quedaron fuera los negociantes, los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Aquí Nehemías ya está usando su carácter y les dice: lo vuelven a hacer, como si fueran unos niños, los tiene que regañar y decir: lo vuelven a hacer y se las van a ver conmigo, ¿no? No fue necesario llegar a esto, pero ahí ya entendieron, y dice: desde entonces no vinieron en día de reposo. Porque Nehemías les habla con autoridad, pero porque Dios respaldaba la autoridad de Nehemías. Y entonces estos negociantes dicen: bueno, pues ya no está tan fácil, y entonces se quedan fuera. Amén. Ok, vamos a continuar, verso 22. Dice: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo.
También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia, ¿verdad? Y vemos aquí como en el corazón de Nehemías está una vez más pedir perdón pues por el pueblo, ¿no? Por él también de lo que había pasado y pues que nos enseña, ¿no? Ese corazón que pues siempre está dispuesto Nehemías a interceder y como también pues nosotros como hijos de Dios en el momento que así lo sintamos podemos interceder por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro país y aún por por nosotros mismos, ¿verdad? Dice verso 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Les pregunta. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No es que no supieran, ¿no? Verdaderamente los judíos ya sabían que no se tenían que mezclar con estos pueblos. Sin embargo, pues ellos una vez más, ¿no? Van en rebeldía, pues a hacer lo que sabían que no tenían que hacer. Y entonces, pues, Nehemías les tiene que hablar acerca de Salomón, ¿no? Cómo siendo Salomón y conociendo, pues, que no lo tenía que hacer y siendo amado de Dios, porque dice que aquí que era amado de Dios, reconoce, ¿no? Que las mujeres extranjeras le hacen apartarse y pecar contra Dios. Así es, porque aquí el principio es que que uno debemos buscar que se acerquen a la fe, que se conviertan, no que un hombre de fe se convierta a como son los que no tienen fe, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, dice aquí el versículo 23 que leyó, mire, que habían tomado mujeres amonitas y moabitas. Hace unos meses estuvimos con la serie de Ruth, que era moabita. El problema no es que fuera moabita, sino que ella, al tener la fe y sigue a Noemí y se casa con Booz y entra al pueblo de Dios, pero su cuñada, recordamos, Orfa, no quiso nada con la fe, con el Dios de Israel, y entonces ella se queda en Moab. El sentido es dice la palabra en 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces aquí nos dice, ¿o qué parte? O sea, ¿qué parte no entendemos de que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos para un negocio, en un matrimonio, desde luego, etcétera? Y esto es lo que ya estaban haciendo ellos, ¿no? Entonces, sabemos que Dios no hace acepción de personas, y un ejemplo es Ruth, la moabita. Ella decide unirse al pueblo de Dios, tiene fe, y después vemos cómo hasta está en la ascendencia del Señor Jesucristo. La bisabuela o tatarabuela del rey David, luego del rey Salomón, etcétera, ¿no? Bueno, y ya casi para terminar, vamos al versículo 30, ahí en Nehemías 13. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Así termina este hermoso libro, ¿no? Donde Nehemías limpia, pone orden,
da instrucciones y dice que al final Él trae todas las primicias y le dice, bueno Señor, he acabado esta obra que me diste, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y qué grande gozo podemos tener con el Señor, ¿no? Durante este camino aquí en la vida, que pues hagamos lo mejor que podamos para Él, que Él tenga en su corazón ese gozo de acordarse de nosotros para bien. Amén. Amén, así es. Y esta puede ser una oración. Podemos memorizar esta última parte del último versículo del último capítulo de Nehemías, que dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí para bien. Amén. Bueno, ahora vamos a ver esto comparado con el Nuevo Testamento, ahora en el tiempo de la gracia. En Lucas 19, 45 y 46 vamos a ver un paralelismo en el ministerio del Señor Jesús, que hace como 2000 años el Señor Jesucristo anda ahí en los atrios del templo de Jerusalén. ¿Y qué se encuentra? No la recámara de Tobías, ¿verdad? Porque esa ya la había limpiado Nehemías. Pero se encuentra a los que vendían palomas, a los que cambiaban, ya habían hecho una casa de cambio ahí en los atrios del templo de Jerusalén, en la casa de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice y lo que hace el Señor Jesucristo en Lucas 19, 45 y 46. Así es, empieza Lucas 19 en el verso 45 con un subtítulo que es Purificación del Templo. Precisamente lo hace Jesús, tal como pues Nehemías lo tuvo que hacer, ¿verdad? Y dice, y entrando en el templo, Jesús comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo también se enfrenta a algo parecido a lo que vivió Nehemías, pero peor, porque ya estaba el templo, vamos a decir, en operación, pero ya habían hecho ahí un mercado, y entonces Jesús dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y en Juan capítulo 2 dice que el celo de tu casa me consume. Entonces los discípulos, cuando ven a Jesús hacer esto, se acuerdan que está escrito en los Salmos, el celo de tu casa me consume. Ahora sabemos que aquí el Señor Jesús no fue tan extremo como Nehemías, que literal dice que les arrancó los cabellos, porque en su humanidad Nehemías se desespera. Obviamente sabemos que el Señor Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, pero también la verdad. Y la verdad es que no debían de estar ahí con la casa de cambio y habiendo hecho un mercado ahí. Dice Jesús que habían hecho una cueva de ladrones ya en los atrios del templo de Jerusalén, y entonces Jesús los saca y dice a los que vendían palomas, quiten de aquí esto. Y es el mismo principio. Y ahí mismo en Juan capítulo 2 dice el versículo 21 que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, cuando dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Hablaba del templo de su cuerpo. Y nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando dice, el celo de tu casa me consume, y cuando dice Jesús, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones o casa de mercado, de mercaderías. Pues ahora dice en Hebreos 3:6, la cual casa somos nosotros somos esa casa, esa habitación. Entonces, si escrito está, como dice el Señor Jesucristo, mi casa será llamada casa de oración, nuestro cuerpo, nuestro ser, debe ser una casa de oración. Amén. Y no que la hagamos una cueva de ladrones, como ahí
está escrito en Lucas 19, que acaba de leer Mire, y en Juan capítulo 2 también. Amén. Entonces, esto está en Hebreos 3:6, donde dice, la cual casa somos nosotros. Y ya para terminar vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. Así es. La cual casa somos nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros somos esa casa, ese templo del Señor que Él habita en nuestras vidas. Y 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que ya sabemos que nuestro cuerpo, nuestro ser le pertenece a Dios. Dice aquí la palabra que somos templo del Espíritu Santo y que ni siquiera somos nuestros, ¿verdad? Sino que le pertenecemos a Dios porque hemos sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cómo le vamos a glorificar en nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Pues limpiándonos, ¿no? Limpiándonos del pecado, de los malos pensamientos, de las malas acciones, de todo aquello que no es conforme al corazón del Señor, que nos ayude, porque diario tenemos que venir ante la presencia del Señor y limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Amén. Amén. Entonces, esto lo dice aquí el Espíritu Santo en Corintios acerca de los creyentes, los que creemos en Él, somos templo del Espíritu Santo, hemos sido comprados por precio, la sangre de Jesucristo, su Hijo, y esa sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Y bueno, pues para terminar vamos a hacer el llamado. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice todo aquel, eso te incluye a ti. Si sientes que el Señor te ha estado hablando, dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. También dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Entonces te invitamos a que quieras recibir al Señor Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Aquí el Señor hace la invitación, dice, venid luego, estemos a cuenta. Aunque tus pecados sean rojos, el Señor los puede convertir en blancos como la nieve. Así como convirtió la maldición en bendición para su pueblo, así como Jesús convirtió el agua en vino, Él puede convertir cualquier maldición en bendición, y por eso hace la invitación y dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Amén. Entonces vamos a hacer la oración. Te invitamos a que repitas esta oración, y si es la primera vez que haces esta oración, solo repite con nosotros. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, que fue inspirada por tu Espíritu Santo. Reconocemos que todos hemos fallado, todos hemos pecado y te pedimos perdón. Reconocemos que el error está en nosotros, Señor, que nosotros somos los que hemos fallado, como aprendimos también en el libro de Nehemías en semanas anteriores, y te pedimos perdónanos. Creemos en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, tomando nuestro lugar para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados y comprarnos con ese precio de sangre, y que resucitó y se levantó de entre los muertos al tercer día, y que ahora nos ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y creemos lo que dice tu palabra, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración por primera vez, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo, porque ahora te has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable por la fe en Jesucristo, y te invitamos a que sigas leyendo la palabra, a que te reúnas con creyentes, con cristianos. Actualmente estamos por medio de las redes sociales y todo, también aquí con sana distancia, unos poquitos, pero que Dios te bendiga. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios por este estudio maravilloso de la palabra. Nos vamos a despedir con este canto de alabanza, invitándote a reunirte con nosotros los domingos. Estamos de 12 a 1:30 en Bosques del Lago. Si tienes interés de venir, pues estás cordialmente invitado. Estamos con todas las medidas de higiene y con sana distancia, pero ya estamos con reuniones presenciales, así que bueno, te esperamos. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de salud, del amor, de la gracia de Dios sobre tu vida. Solo un camino, una verdad, solo una muerte
exalte mi alma. Que ahí donde estés, tú exaltes a tu Señor. Que tu alma todos los días exalte al Señor. Que Dios te bendiga, que pases un bello domingo y una hermosa semana. Te bendecimos y te esperamos el siguiente domingo. Hasta luego. Bye.